buenas tardes, este es Sobre el Tapete, soy Carolina Cifuentes y hoy vamos a hablar en qué debe mejorar la educación escolar en el Perú. Estuvimos viendo un video bastante catastrófico, ¿no? Y no nos damos cuenta de todo lo que hacemos por ignorancia, por falta de educación, y no solo en el colegio, sino también desde casa, que es el núcleo familiar, el núcleo inicial, ¿no?, de la sociedad. Puedes llamarnos al 212-4024, escribirnos al Twitter y Facebook de Capital y dar tu opinión sobre este tema y de qué manera con ideas tuyas, propuestas, podemos mejorar la educación escolar en nuestro país. En la segunda parte del programa vamos a hablar lo que debes saber antes de adquirir un inmueble. Vamos a aprender y vamos a escuchar las recomendaciones que tiene nuestro invitado, quien es asesor legal, y nos va a dar todos los consejos al respecto. Para este primer tema tenemos a Idel Wexler, él es ex viceministro de Educación y nos va a dar también información y nos va a también contar sobre un nuevo libro que él va a publicar en los próximos días. Así que le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carolina. Gracias por la invitación. Gracias a usted por venir. ¿Qué opina de este video? ¿Cree que así estamos o así estamos encaminándonos con la precariedad en cuanto a la educación, no solo en los colegios, sino desde casa, ¿no? Bueno, evidentemente que la educación peruana tiene mucho por avanzar, sobre todo la educación básica, la educación escolar, que aunque algunos no le entienden bien, por ejemplo, de 8,5 millones, 9 millones de alumnos que tiene el sistema educativo, atiende a alrededor de 8 millones. Y es casi la mayoría de alumnos que atiende el sector. Pero sin embargo, también creo que hay algunos avances importantes que lo dicen las mediciones internacionales y también las mediciones nacionales. Pero una reflexión que quiero plantear en principio es que la calidad educativa no se juega en el ministerio, no se juega en las oficinas, se juega en la escuela. Y por lo tanto, para mejorar la educación escolar, hay que mejorar la escuela. Pero ¿cómo se mejora la escuela si en caso no hay esta fiscalización desde las autoridades o desde los núcleos más grandes como las instituciones, en el caso que usted ha mencionado desde el ministerio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta que ahora, pero no, la calidad no ha aumentado, simplemente ha aumentado quizás de la pensión o la parte económica, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta que en realidad es un colegio bueno para mi hijo? En los colegios privados, ¿te refieres? Privados, bueno, y los nacionales también, ahora para mí el horario es muy reducido, ¿no? Entran a las 8 me parece y salen a la 1 de la tarde. Claro, entonces creo que son muy pocas horas como para aprender tanto, ¿no? Exactamente, en Perú los alumnos necesitan estudiar más. Y no te olvides, Carolina, que antes comenzaban las clases en abril, mayo, ahora comienzan en marzo. Y en los colegios particulares, algunos inclusive comienzan en febrero. Finales de febrero, así es. Eso es un logro importante. Antes las clases terminaban los primeros días de diciembre. Ahora pero también no. es debatible, ¿no? Porque usted dice que es un logro importante. Sin embargo, dicen, los chicos ya no descansan, no tienen vacaciones, ¿no? Porque ya es diciembre y 2 meses nomás y ya están pensando, incluso los papás en enero. Pero Carolina, 2 meses son suficientes, siempre y cuando descansen, pues. El problema es que los padres de familia y muchas instituciones, academias, talleres, inclusive colegios, tienen la mala costumbre de ofrecerles a los padres de familia una serie de alternativas como comprensión lectora, talleres, matemática, talleres, y entonces el niño o la niña o el adolescente no descansa. Lo cual no implica, yo por eso cuando digo vacaciones escolares útiles, depende de qué hacen en las vacaciones escolares útiles. Y a veces terminan el año escolar el 20 de diciembre y el 2 de enero ya están volviendo a los talleres, a los cursos, y no solamente un día, no, todos los días y comienzan a las 8 de la mañana. Eso es un error garrafal porque los estudiantes, los escolares, los seres humanos necesitamos descansar. Los chicos tienen un periodo de 10 meses de estrés. Van al colegio, tienen que estudiar, tienen que hacer tareas y tienen que estar estudiando para los exámenes. Ahora, ¿por qué el hecho de aprender en el año regular, colegial, por qué el hecho de aprender tiene que ser estresante? ¿Por qué los chicos entran en esa tensión? ¿Qué es lo que pasa? Porque también sabemos de otros ejemplos educativos en el extranjero, que los chicos juegan, aprenden incluso más de 3 idiomas y les va muy bien porque el sistema ya está diseñado de esa manera. ¿Qué hace falta aquí? ¿Por qué está tan mal? ¿O por qué no crecemos en cuanto al nivel educativo en nuestro país? Depende en qué lugares, Carolina, porque en Corea del Sur
los chicos están bien estresados por una sobreexigencia en cuanto a cantidad de estudios y a exigencia de los estándares correspondientes de tipo académico. Naturalmente, ese es el reto de la escuela. Por ejemplo, inicial debe ser juego y más juego. Operaciones manuales, una serie de actividades experimentales. ¿En inicial debería tener tarea para la casa, por ejemplo? Claro. ¿Ah? ¿Debería tener tarea para la casa en inicial? Yo diría que no, pero si las tiene, que sean muy pequeñas, muy concretas, porque si no ocurre, por ejemplo, en el inglés, ¿no? Cuando el niño de 4 o 5 años tiene que hacer una tarea en inglés, yo no estoy muy de acuerdo que se enseñe inglés en inicial porque los niños no entienden mucho. Tienen que esperar al papá para que les explique cómo es el tema. Yo a veces he dicho que las tareas y los trabajos en inicial y primaria, a veces se les pone 20 y hay que ponerle 10 a la mamá y 10 al alumno, ¿no? Yo creo que no es conveniente dejarles tareas salvo lo que sea estrictamente necesario, ¿no? Y en el tema ya de primaria y secundaria, ¿no? Por ejemplo, en los mismos colegios nacionales, incluso hacen falta más colegios en muchas zonas de nuestro país, ¿no? ¿Por qué no sucede eso? ¿Cuál cree usted que es el principal factor o el principal error para que nosotros sigamos creciendo en cuanto a la calidad educativa? Bueno, yo creo que el Perú ha logrado universalizar la educación primaria y en educación secundaria estamos alrededor del 88% de cobertura. Pero evidentemente, si bien en primaria los resultados de la evaluación nacional e internacional dicen que hemos mejorado, falta mucho. Pero en las competencias de los chicos de secundaria, de los jóvenes y adultos, hay un gran vacío. Lo primero, voy a plantear este tema porque muchas veces no se dice, y es lo que le digo yo a mis alumnos en la maestría. Para mejorar la calidad educativa, ¿qué es lo más urgente? ¿Qué es? Algunos dicen el local escolar, los materiales, los textos, el maestro. Y yo les quiero decir que siendo importante todo eso, lo primero hay que conocer al alumno. Uno no puede entrar al aula a enseñar si es que no tiene una idea de las particularidades cognitivo-intelectuales, las particularidades socioemocionales, las carencias, las potencialidades de los alumnos en sus respectivos entornos. No es lo mismo enseñar a un niño de 2 años en inicial que a un niño de 5. No es lo mismo enseñar a un niño de primero y segundo grado de primaria que a un niño de quinto y sexto. Entonces ahí faltaría una mejor capacitación de los mismos docentes para saber tener una buena pedagogía según el perfil de cada niño. Pero hay que generar la centralidad del alumno. Y eso no deben solamente conocerlo los maestros, sino también todos los que deciden sobre políticas públicas. Porque si no, ¿cómo yo diseño, por ejemplo, una escuela para educación primaria en Tarapoto? No es igual que una escuela de educación primaria en, digamos, en Puno. Por supuesto. ¿Cierto? Tiene ciertas particularidades por ser alumno de primaria y por la zona donde se va a desarrollar la escuela. Perfecto. Entonces, mira, desde la infraestructura hay que tener un criterio educativo y pedagógico. Por supuesto, vamos a seguir hablando de este tema. Invitamos a toda la gente que nos llame al 212-4024, nos escriba al Facebook y Twitter de Capital, pero vamos a complementar el tema con un video, la educación desde el punto de vista de un niño, y luego lo comentamos. Adelante. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos. Que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula,
Tenemos el mundo a nuestro alcance. Con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Qué interesante este video, ¿no, Idel? ¿Cómo, y era la pregunta que yo le decía al inicio, ¿no? ¿Cómo hacemos que el niño quiera aprender y lo haga de una manera entretenida, ¿no? Porque el ir al colegio es aburrido, es tedioso, ¿no? Que no quieren muchos niños ir al colegio y no aprenden finalmente. Claro, es un tema que sigue siendo un reto en el Perú y en muchos países del mundo. Pasar de una pedagogía memorística, muy repetitiva, muy aburrida, a una pedagogía más interactiva, creativa, de juego, experimental, con material audiovisual, con herramientas tecnológicas, etcétera, etcétera. En la medida en que el maestro asuma metodologías más interactivas y el niño sea el protagonista del aprendizaje, entonces va a haber más interés, más motivación, más posibilidades de exploración, de investigación de parte del alumno. Bueno, eso es lo que debemos aspirar y ese es el reto. No solamente de tener, porque yo puedo tener en un salón, por ejemplo, muchas computadoras, materiales educativos, textos, pero si el maestro no lo dinamiza, donde el alumno interactúe con la computadora, con los libros, con el material educativo, con algunos experimentos. A saber utilizar cada herramienta, ¿no? Claro, pero para eso el profesor tiene que estar preparado. Por eso es que el maestro es el factor clave de la calidad, porque yo puedo tener todos los recursos, pero si el maestro no ayuda a dinamizarlo, lo mismo que el nada. maestro tiene que estar motivado para empezar, ¿no? Porque muchas veces he escuchado testimonio de gente ya adulta diciendo tal profesor era bueno porque con pasión me enseñaba la historia, ¿no? Sin embargo, otros hemos tenido algún profesor que quizá nos decía de manera muy lenta, aburrida, que al final nunca no nos quedó ningún concepto de nada. Vamos a responder una llamada y luego seguimos comentando este tema. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Diego Sánchez. Diego, ¿de dónde nos llamas? Estoy llamando desde el Callao y bueno, quería comentar sobre este aspecto de la educación, en qué debería mejorar. Y has tocado un buen punto muy importante en lo que es el ánimo del que viene el docente, ¿no? Yo me acordé en mis épocas de preuniversidad o preuniversitario que siempre me gustaba escuchar al profesor de historia. ¿Por qué? Porque el profesor siempre te venía con una forma de decirte toda la historia muy narrado, muy como cuento. Te tocaba un poco de chiste y un poco de todo lo que era la historia. También en el colegio también tuve un buen profesor de historia que te hacía lo interesante escucharlo, ¿no? Tenías un cierto ánimo en ir a este punto. Ahora en este momento como que hay mucho desinterés dentro veo de los escolares en ver este punto de la historia, todo comprender cómo es la realidad y en sí esa dejadez también está haciendo que en algunos adolescentes o más adelante se vea reflejado en el hecho de que vienen cualquier idea política y se ilusionan con eso, se van con ellos. Es tener tener un docente bien preparado también es un punto en la economía del docente, tengo entendido en otros países. Diego, gracias por tu opinión. Gracias, Diego, desde el Callao. Idel, ¿qué podrías agregar? Porque mucha gente piensa que quizás solamente con un aumento de sueldo ya los profesores van a estar motivados y van a tener una mejor llegada a sus alumnos. ¿Eso solamente es la única solución? Un factor importante es la remuneración y el reconocimiento de los méritos del docente. Eso es importante, porque si un maestro ve que es reconocido cuando estudia, cuando se capacita, cuando prepara material didáctico, cuando tiene clases muy interactivas y no hay ningún reconocimiento del desempeño, tampoco no hay un aliciente. Claro que no todo tiene que ser una recompensa externa, pero debe haber. Quizás con capacitaciones, no cursos. Pero la capacitación tiene que estar orientada en el campo metodológico a que el profesor trabaje siempre los aprendizajes previos. Por ejemplo, el señor que llamaba, cuando uno está interesado es porque el maestro va interactuando y va haciendo recordar a los alumnos cosas previas.
O sea, cuando un profesor enseña al alumno aprendizajes novedosos y se conectan con lo previo, hay una gran posibilidad de que se puedan asociar y generar aprendizajes nuevos. Y el otro tema, en esto de que el alumno se motive, es que permanentemente hay que generarle al alumno lo que nosotros los maestros llamamos la disonancia cognitiva, que implica que el alumno esté permanentemente preguntándose cuál es la respuesta. Logra la respuesta y surgen nuevas preguntas y nuevas respuestas, que es lo que genera el aprendizaje permanente. Perfecto, vamos a hacer una pausa y continuamos. Invitamos a toda la gente a que nos llame al 212-4024, nos escriba al Facebook y Twitter de Capital. Estamos hablando de en qué debe mejorar la educación escolar en el Perú. Ya regresamos. Continuamos aquí sobre el tapete. Soy Carolina Cifuentes, me encuentro con Idel Wexler, ex viceministro de Educación, y con él estamos hablando de en qué debe mejorar la educación escolar en el Perú. Quedó el tema de la metodología. En el segundo video que vimos en el bloque anterior, este niño español hablaba de que la metodología no ha cambiado, ¿no? A él le enseñan como le enseñaban a sus abuelos o sus padres. ¿Cómo es en el caso del Perú? ¿Qué podría comentar al respecto? ¿La metodología se está modificando? Yo creo que hay esfuerzo por cambiar. Yo he ido a varios colegios, yo visito 5 o 6 colegios al mes por un proyecto que desarrollo con la Universidad César Vallejo, y ahí yo veo que los profesores se esfuerzan cada día por usar más textos, más materiales educativos, inclusive están interesados en usar las herramientas tecnológicas. El problema es que a veces no tienen las condiciones ni tienen el tiempo para prepararse. Eso por un lado. Y por otro lado, porque muchas veces en las facultades, en los cursos de capacitación, no les dan las herramientas para poder aplicarla en la enseñanza cotidiana con los alumnos, sino les dan mucha teoría, mucho aspecto ideológico y no técnico. Pero por lo demás, creo que si bien hay logros de muchos profesores, hay un sector todavía que sigue enseñando las clases de manera frontal, de manera tradicional. Y lo importante es que todos entendamos, Carolina, que la calidad educativa se juega en el aula, se juega en el taller, se juega en el recreo, se juega en las actividades artísticas. En todo momento, ¿no? Ahí se juega la calidad educativa. Es ahí donde los alumnos se forman. De una manera integral, pues, ¿no? De una manera integral. Y no debe estar circunscrito todo a los aprendizajes de matemática y comunicación, sino sobre todo a los valores, a asuntos muy importantes como el arte, la cultura, el deporte, la comprensión de los sucesos de su entorno, desarrollando pensamiento comprensivo, analítico, sintético, comprensivo, pero también desarrollando aspectos fundamentales como la iniciativa, la autonomía, la confianza. Demasiados rubros. Vamos a ver lo que opina la gente en las redes sociales con nuestra compañera Fiorella. Adelante, Fiorella. ¿Qué tal, Carito? ¿Cómo estás? Bueno, hemos preguntado pues en redes sociales qué se debe mejorar de la educación escolar en nuestro país. Vamos a leer algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales. Dice, por ejemplo, Willy CDC, profesores que estén dispuestos a educar, trabajar y estar siempre presentes. Anthony dice, cambiar el pensamiento de los alumnos, la mayoría no es madura todavía y no piensa en el futuro, no debemos seguir con la mediocridad, es lo que él opina. También tenemos el comentario de Eric Lombardi, él dice que una Frente Internacional del Perú en el pre-panamericano de boxeo, bueno, les está hablando de otro tema. Rocío Milagros dice, debería mejorar la infraestructura, también la alimentación de los alumnos, los materiales, las horas de estudio y también la currícula. Él se refiere al tema de la alimentación también, por ejemplo, con los problemas que han habido ahora último con Jaliwarma. Jack Bryan nos dice, para mejorar la educación se debe cambiar la mentalidad del niño peruano sobre estudiar para un futuro y no para el momento, que es lo que tanto se intenta corregir. Omar Murdoch dice, la educación debería ser basada en potenciar los talentos individuales de los niños y no creer que todos son iguales. Y capacitaciones, evaluaciones más exigentes para los docentes, dice José Guamaní.
Feliciano Galván nos dice, bueno, vamos a leer también el de Dylan, que dice que se debería mejorar en absolutamente todo. Él considera pues que la educación en nuestro país no es la óptima. Perfecto, Fiorella. Si te pones a recordar un poco la etapa escolar, ¿qué crees tú que fallaba en tu época cuando recibías clases en el colegio? Bueno, yo tuve la suerte de estar en un colegio que para mí era muy humanista y sobre todo muy dedicado al tema de valores. Yo creo que mi colegio, a diferencia de otros, eso lo diferenciaba y me gustaría también que otros colegios lo hubieran implementado. Por ejemplo, nosotros teníamos cursos específicos solo para instruir en el tema de valores. Habían ceremonias que te inculcaban, por ejemplo, virtudes como la puntualidad, como la responsabilidad. El tema, por ejemplo, musical también era muy importante. Creo que los colegios se empecinan muchísimo en el tema de matemáticas, lenguaje, computación, qué sé yo, y no se enfocan en otros temas que deberían ser, digamos, la clave para los colegios y también para la casa, ¿no? El tema de valores. Perfecto, Fiorella. Gracias por tu opinión y compartir los comentarios también de nuestros seguidores. A ti, Carita. Bueno, Idel, ¿qué podrías tú implementar? Nosotros estuvimos hablando del tema de salir más allá del aula, ¿no? Una educación integral en cuanto al arte, música, deportes, valores, como bien ha mencionado también Fiorella, que ha tenido la dicha de recibir eso también en su colegio. Yo también creo que también he tenido ese tema educativo integral. Quizás en algunos que otros cursos, por la personalidad de los profesores, no llegaban algunos cursos a recepcionarse de la mejor manera. Sin embargo, en los comentarios de nuestros seguidores en las redes sociales, muchos enuncian el tema de la alimentación y la infraestructura. Imaginémonos que los profesores son buenos, tienen pasión, pero no tienen las herramientas. O sus alumnos no tienen una buena alimentación, quizás hay precariedad económica en casa, etcétera. ¿Cómo balancear esa situación? Bueno, en la educación hay dos tipos de factores. Los factores directos, que son los de la escuela, y los factores asociados, que son nutrición, alimento, vestimenta. La educación no puede resolver los problemas externos, pero tiene que lidiar con ellos para asesorar y orientar a los padres, por ejemplo, a que les den una lonchera sencilla, pero una lonchera balanceada, ¿no? Porque muchos padres, digamos, les pueden mandar algo sencillo, pero que por favor no sea caramelo, no sea gaseosa, no sea dulces, sino que sea una frutita, ¿no? Que sea un sándwich con un poco de mermelada, una botellita de agua, qué sé yo. Pero tenemos que generar loncheras saludables. Y por otro lado... Que eso ya se está iniciando, o se ha iniciado ya desde hace un par de años, ¿no? Con el tema de los kioscos también. Sí, se está trabajando eso, ¿no? Lamentablemente a veces los kioscos escolares venden comida chatarra. Ahí también tiene que haber un control. Pero la escuela lo que puede hacer es generar hábitos saludables en la alimentación, en la respiración, en ir al baño, en todas estas cosas que son muy importantes. Y el Estado tiene que afrontar en una acción multisectorial con salud, con educación y también con la sociedad en conjunto para tener personas saludables, que es muy importante. Perfecto. Incluyendo el cuidado del ambiente. Estamos hablando entonces de la alimentación, ya has dado tu punto de vista. Falta ahora la infraestructura, pero primero vamos a responder una llamada. Muy bien. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Walter Vargas. Walter, ¿de dónde nos llamas? De Chorrillos. De Chorrillos. Cuéntanos, por favor, le pedimos al switcher que suban el volumen para que Idel pueda escuchar muy bien la llamada. Cuéntanos, Walter. Sí, mira, referente a lo que ha explicado el exministro, sería bueno también algo integrado, ¿no? Porque vemos que en la sociedad muchas veces, hoy lo que pasa en los canales 2, 4 y 9, ¿no? Son programas, obviamente, que no ayudan al educando. Ustedes verán o habrán escuchado que les hacen preguntas a esos integrantes y no saben responder. Entonces, ¿qué imagen nosotros, como personas ya mayores, podemos inculcar a nuestros hijos? Porque si personas que están en la televisión no pueden responder preguntas tan básicas, y los niños y los jóvenes ven esos programas, entonces ellos mismos dirán y se preguntarán, si una persona que está en la televisión no puede responder preguntas tan básicas, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cierto? Entonces yo pienso que todo debe estar integrado, tanto la sociedad, el Ministerio de Educación, la televisión,
No solamente decir, bueno, cambie de canal y esto se acabó. No, yo pienso que todo debe ser integrado. Bueno, esa es mi opinión. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Walter. Respondemos otra llamada y luego lo comentamos. Aló, buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal tu nombre? Orlando Guamán, Orlando, ¿de dónde nos llamas? de San Martín de Porres. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista sobre el tema? A mí me parece que lo que debe mejorar o inculcarse en los colegios es la lectura, porque es básico. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes, los niños? Que cuando tienen que estudiar, lo que se les hace más pesado es leer. Yo soy profesor y, por ejemplo, el año pasado que tuve experiencia ahí en un colegio, la matemática ellos muy bien, ahí está, ¿no? Pero a la hora de leer, y hay bastantes cursos, ¿no? Comunicación, personal social, ciencia y ambiente. Entonces, cuando los chicos tienen que leer, no les gusta eso. Entonces, justo hubo un monitoreo en el colegio y la dificultad fue en la lectura. En la matemática todo bien, pero en la lectura. Entonces, bueno, conversando en el colegio yo les planteé que los profesores de primer grado y segundo grado se dediquen más que hacer de repente otros cursos, no sé, religión, claro que también tiene que ver con lectura, pero que más se dediquen a comunicación y para que los niños agarren ese gustito a la lectura. Y entonces eso va a ayudar mucho porque les va a ayudar también la matemática, la lectura definitivamente, no van a entender los problemas, van a poder plantear problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que eso es importante. Es muy importante. Gracias, Orlando, por tu punto de vista. ¿Qué podrías agregar, Ide? Bueno, yo creo que la propuesta del último señor que ha llamado, que además está bien informado del currículo escolar, tiene sentido. No se olviden que desde el año 2004 en el Perú comenzó a promoverse la lectura. Lectura en parques, lectura en los municipios, la hora de lectura, el plan lector. Lamentablemente eso se ha ido debilitando, pero valga la oportunidad para reiterar que es muy importante que los alumnos lean, pero no solamente que lean en el colegio, que lean en la playa, que lean en el parque, las que mismas lean bibliotecas en su casa. municipales, ¿no? Unas Sí, muchas, claro. el acceso no en todos los lugares es No sé si tú has fácil. visto cuando suben algunos mochileros europeos al avión, o siempre andan leyendo. Eso es una costumbre que hemos comenzado a trabajar, pero que lamentablemente en los últimos años se ha debilitado de una manera muy preocupante, ¿no? Para terminar, Idel, ¿qué podrías comentar sobre la infraestructura que quedó pendiente? Bueno, que la infraestructura es importante, pero la infraestructura no es un tema de ingenieros civiles y solamente de arquitectos, también es de educadores por las razones que te dije anteriormente. Por ejemplo, un centro de educación inicial no debiera tener 2 pisos, y si tiene 2 pisos es para que en el segundo piso están las oficinas administrativas. Los niños tienen que estar en el primer piso, y hay colegios particulares que tienen hasta 4 o 5 pisos. Que solo son edificios, ¿no? Sí. Claro. Por otro lado, imaginarás tú un local escolar cerrado, sin ventilación, sin posibilidades de estar permanentemente de acuerdo a las características del ambiente, en una zona de mucho calor como en Piura, en Loreto, en Tarapoto. Es una infraestructura que nos sirve. Entonces la infraestructura, ahora se habla de espacios educativos, y ahí hay que invertir mucho para el mantenimiento del local, para el mantenimiento preventivo, correctivo y para generar nuevos colegios. Perfecto. Cuando se dice, por ejemplo, que el Alfonso Ugarte, que el Ventín, tienen muchas cosas para los chicos y que es invertido. Mira, independientemente de cualquier consideración, estos colegios no tienen o no tenían nada que envidiarle a los mejores colegios privados. Así es. ¿Y por qué los chicos del RIMAC o por qué los chicos del INSE no pueden tener colegios con una infraestructura deportiva, con equipamiento, con bibliotecas, con buenos auditorios? La infraestructura es muy importante. Lamentablemente la política de infraestructura en el país no ha sido continua, ¿no? Como no ha habido continuidad en muchas Pero políticas hay que seguir públicas. exigiéndolo para que lo tomen en cuenta y lo logren en todas las unidades escolares. Nos ganó el tiempo, y por favor, invita a toda la gente a la conferencia de prensa que va a tener tu libro. El martes 16 de junio a las 6:30 de la tarde vamos a presentar este libro en el auditorio Samuel Gleiser de la Cámara de Comercio y Libro. Es un libro que muestra panorámicamente, de manera reflexiva, crítica, constructiva, el desarrollo educativo en los 4 años. Sobre todo, donde muestra que 3 años de discontinuidad
han impedido que en este quinquenio hayan logros importantes a pesar de los esfuerzos de este año. Este libro va a ser comentado por personalidades como Percy Medina, Cecilia Valenzuela, Agustín Campos, y va a ser presentado por el rector de la Universidad César Vallejo, Francisco Miro Quesada Rada. Invito a todos a participar en esta presentación y a leer el libro cuando esté a la venta.